Una cosa es oír historias sobre criaturas gigantes. Otra muy distinta es presenciar una tan grande que la realidad parece desgarradora. Desde una pitón de 9,7 metros abalanzándose sobre un camarógrafo hasta una pitón que fue realmente amable, el mundo está empezando a comprender una aterradora verdad. Las serpientes gigantes no solo están ahí fuera, sino que viven más cerca de nosotros de lo que creemos. Algunas son más largas que un autobús escolar. Otras pesan tanto como un coche pequeño. Algunas se deslizan silenciosamente por ríos, otras por pueblos, carreteras e incluso casas. Es por eso que en este video revelaremos algunas de las serpientes más grandes jamás captadas en cámara. Número 13. La pitón de 9,7 metros. En una tranquila obra en Malasia, unos trabajadores se toparon con una pitón de 9,7 metros que pesaba casi 400 kilogramos. La criatura era tan enorme que parecía más un tronco de árbol en movimiento que una serpiente. Un camarógrafo, tembloroso pero decidido, comenzó a filmar. Su cámara siguió lentamente el enorme cuerpo de la serpiente, deslizándose sobre cada espiral hasta que, finalmente, llegó a la cabeza. Era tan ancha como el pecho de un hombre, y sus ojos brillaban con una mirada fría. Entonces, de repente, la pitón gigante se abalanzó directamente hacia el objetivo. La grabación terminó ahí, y nadie sabe realmente qué sucedió después. Número 12. La pitón en los árboles. No solo hay que tener cuidado con las urracas esta temporada en Manly, porque una mañana los residentes levantaron la vista y casi olvidaron cómo respirar. Una enorme pitón trepaba por un árbol alto, con su cuerpo grueso y musculoso envolviéndose en las ramas como si fuera un documental sobre la selva. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Qué hacía una pitón allí arriba? ¿Iba tras un nido de pájaro, buscando huevos o simplemente intentando ver mejor el vecindario? Cualquiera que fuera su misión, la serpiente gigante trepó con lenta y silenciosa confianza. Cada espiral aferraba la corteza, cada movimiento, deliberado. Las ramas se doblaron bajo su peso, haciendo que toda la escena pareciera una película de terror. Los lugareños permanecieron atónitos mientras la serpiente continuaba su ascenso, completamente indiferente a la atención. Su tamaño por sí solo era imposible de ignorar. Gruesa como una manguera de bombero y lo suficientemente larga como para desaparecer entre las hojas. Grácil, poderosa, y definitivamente no es algo que esperas ver por encima del nivel de los ojos. Esta pitón fue un recordatorio de que en Australia, el peligro no solo viene del cielo, a veces ya está en los árboles, observando en silencio. ¿Te atreverías a caminar bajo ese árbol o te volverías a meter en casa para la temporada? Número 1. Suturas enormes. Cuando las fuertes lluvias azotan las zonas rurales de Brasil, los ríos crecen y, a veces, las inundaciones traen visitantes inesperados. Un propietario brasileño aprendió esto a las malas cuando entró en su patio trasero y vio algo que le paró el corazón. Una enorme securi, una anaconda tan gruesa que parecía un tronco en movimiento, se deslizaba tranquilamente por la hierba inundada cerca de su ganado. Y si sabes algo sobre estos superdepredadores, sabes que son malas noticias. Las anacondas no solo cazan animales grandes, sino que también se llevan pollos, cabras y cualquier otra cosa que tenga la mala suerte de cruzarse en su camino. Pero aquí está el giro inesperado. En lugar de entrar en pánico, el dueño llamó de inmediato a expertos en vida silvestre. En cuestión de segundos, llegó un equipo entrenado, que cuidadosamente enrolló cuerdas alrededor de la enorme serpiente y la guió de regreso a la naturaleza. No porque la serpiente fuera peligrosa, sino porque un securi adulto no debería vivir cerca de la gente, por su propia seguridad y la de todos los demás. Número 10. La pitón de Vallito. Se suponía que sería un paseo normal cerca de una tranquila granja en Vallito, Sudáfrica. Pero la naturaleza tenía otros planes. Mientras el hombre tras la cámara seguía un sendero familiar por una ladera cubierta de hierba, algo más adelante lo dejó paralizado. No era una rama ni un tronco, sino una pitón tan enorme y gruesa que parecía un cable negro brillante y gigante tendido sobre la tierra. La piel de la serpiente era negra azabache y brillante, de ese color intenso que solo se ve en las pitones viejas y poderosas. ¿Y su vientre? Completamente lleno, redondo y firme. Una clara señal de que acababa de terminar una comida copiosa. Lo que comió fue suficiente para que la serpiente descansara cómodamente a la intemperie. Por un momento, el hombre filmó en silencio, atónito de que una criatura tan enorme estuviera holgazaneando a plena luz del día,
como si fuera la dueña de la colina. Pero entonces, la pitón se movió. Con un lento giro de cabeza, registró la presencia de la cámara. Y eso fue todo lo que necesitó. En un instante, la enorme serpiente se alejó deslizándose a una velocidad inesperada, cortando la hierba como un río oscuro en movimiento. Sin agresividad, sin pánico, solo poder puro y sin esfuerzo. Y así, la ladera volvió a quedar en silencio, dejando solo un pensamiento. En África, incluso los caminos más tranquilos pueden llevarte a encontrarte con gigantes. Número 9. La pitón gigante levantada por una grúa. Era un día cualquiera en una obra, hasta que la grúa recogió algo que no era tierra ni escombros. Del brazo de acero colgaba una enorme pitón, retorciéndose y enroscándose en el aire como una criatura de otro tiempo. Los trabajadores se detuvieron en seco. El cuerpo de la serpiente era tan grueso que parecía el tronco de un árbol, e incluso con la grúa en alto, su cola casi rozaba el suelo. Los testigos estimaron que medía más de 8 metros de largo, lo suficientemente pesado como para aplastar tuberías de metal con su peso. Algunos miembros del equipo simplemente se quedaron sin palabras, mientras otros alzaron sus cámaras, intentando capturar pruebas de la verdadera existencia de semejante monstruo. Por un instante, todo el lugar quedó en silencio. Solo se oía el sonido del viento y el lento balanceo de la serpiente gigante. Nadie puede decir con certeza de dónde vino esta colosal pitón, pero una cosa es segura. Cuando la naturaleza revela a sus gigantes, incluso las máquinas más fuertes parecen pequeñas. Número 8. El monstruo del techo. En un impactante video, un hombre notó un extraño agujero en su techo. Curioso, tomó una escalera y subió para mirar más de cerca. Lo que encontró le dio un vuelco el corazón. Una serpiente adulta, enroscada en el techo como si fuera la dueña del lugar. Extendió la mano para sacarla por la cola, pero en el momento en que tiró, una gran sección del techo se derrumbó, revelando el resto del enorme cuerpo de la serpiente. El aire se llenó de polvo mientras el reptil se agitaba y silbaba, con sus escamas brillando a la luz. A pesar del caos, el hombre no huyó. Se mantuvo firme, agarró a la serpiente por la cabeza y, de alguna manera, logró liberar a la criatura. Número 7. El monstruo del río Bonito. Un equipo de exploradores de vida silvestre navegaba lentamente por el río Benito, siguiendo las historias de una enorme anaconda que, según se decía, patrullaba estas aguas. El río parecía tranquilo, pero todos en el bote sabían que algo enorme podría estar observando desde abajo. Entonces, un movimiento repentino entre los arbustos les llamó la atención. Las ramas se movieron. Una larga sombra se deslizó hacia la orilla del río. Ahí, eso es. Intentaron atrapar a la serpiente en tierra, pero el gigante simplemente se escabulló entre las hojas y desapareció bajo el agua, silencioso y sin esfuerzo. No tenía miedo, no le preocupaba, simplemente se alejó, como recordándoles a todos que controlaba el río. La mayoría de los equipos habrían regresado, pero estos investigadores tenían una misión. Se pusieron trajes de neopreno, máscaras y guantes, y se prepararon para entrar al agua con el tranquilo pero seguro gigante del río. Se sumergieron lentamente, observando el agua cristalina bajo sus pies. Y entonces lo vieron. Una anaconda enorme, más gruesa que la pierna de un hombre, deslizándose tranquilamente por el lecho del río. Sin agresiones, sin ataques, solo una criatura tranquila y poderosa, en plena faena. Entonces llegó el momento. Con un movimiento suave, el equipo le aseguró la cabeza, con la firmeza necesaria para mantenerla a salvo, con la delicadeza suficiente para no molestarla. Y, sinceramente, lo más gracioso fue ver a dos adultos sujetando a esta enorme y mansa bestia, mientras la serpiente actuaba como si la estuvieran guiando a un spa. Sin oponer resistencia, se dejó llevar directamente al barco. Una vez a bordo, le colocaron una manta sobre la cabeza, no para sujetarla, sino para mantenerla tranquila y cómoda mientras la medían. Las cifras eran increíbles: 5,8 metros de largo, 136 kilos de puro músculo. Era como intentar levantar 3 sacos de cemento pesados que se mueven solos. Se necesitaron 3 hombres adultos solo para levantarlo, e incluso así, no estaban seguros de que despegara del suelo por completo. Así de pesado era este gigante del río. Tras recopilar los datos, el equipo hizo lo que hacen los verdaderos profesionales. Liberaron a la serpiente con cuidado, dejándola deslizarse de vuelta al agua, ilesa y sin molestias, devolviendo al Pacífico gigante a su hogar fluvial.
Número 6. El gigante malasio de 8 metros. Malasia no es ajena a las serpientes gigantes, pero esta reescribió la escala por completo. En una obra concurrida, los trabajadores se encontraron de repente ante algo que no encajaba entre vigas de acero y hormigón. Una enorme pitón de unos increíbles 8 metros de largo y unos 250 kilogramos de peso. Para ponerlo en perspectiva, es más pesada que 3 hombres adultos juntos, envueltos en una serpiente viva y respirando. Los trabajadores se agolparon a su alrededor, asombrados, y se necesitó un equipo entero solo para levantar la enorme serpiente del suelo. Aún así, tuvieron dificultades. El cuerpo grueso y poderoso de la pitón parecía más un tronco caído que un animal. No era solo una gran serpiente, era una leyenda en ciernes. Pero la historia dio un giro desgarrador. A pesar de haber sido manipulada con cuidado, la pitón falleció tan solo 3 días después de su descubrimiento, probablemente por el estrés de su captura. De haber sobrevivido, podría haberse convertido en la pitón más larga jamás registrada en el mundo. Un verdadero gigante, que se fue demasiado pronto. Incluso ahora, la gente sigue hablando de la pitón malaya que pudo haber hecho historia. Un recordatorio de lo misteriosos, raros y frágiles que pueden ser los gigantes de la naturaleza. Número 5. Pueblo de serpientes gigantes. Cada pueblo tiene sus historias. Pero esa mañana, una de las viejas leyendas vino de visita. Los lugareños se quedaron paralizados al ver una enorme serpiente, más larga que cualquier otra que hubieran visto, deslizarse tranquilamente por los senderos entre las casas. Su enorme cuerpo se enroscaba y desenroscaba con una fuerza lenta y deliberada, y cada movimiento ondulaba como un río viviente. Sin pánico ni agresividad, solo una serpiente gigante en un paseo tranquilo, como si este fuera su pueblo y sus habitantes fueran simples visitantes. La serpiente vagaba por el pueblo como si tuviera un lugar importante donde estar. Pero el verdadero misterio persistía en la mente de todos. ¿Fue esta una aparición rara, única en la vida? ¿O este reptil colosal había estado viviendo cerca todo el tiempo, observando en silencio, esperando, y solo ahora se revelaba? Número 4. La pitón Bentón. Algunos encuentros con serpientes te sobresaltarán. Esta te hace cuestionar cada techo de tu casa. En Bentón, Pahang, una familia entró a su habitación esperando. Bueno, un día normal. En cambio, se quedaron paralizados ante una visión para la que nadie está preparado. Una cola de serpiente gigantesca, gruesa, pesada e increíblemente larga, colgaba de una grieta en el techo. Antes de que pudieran procesar lo que veían, la situación empeoró. El techo cedió repentinamente, y no una, sino 2 pitones enormes se estrellaron contra él, derribando trozos del techo. El choque reveló una escena increíble. 2 enormes serpientes se enredaron sobre las vigas, con un peso tan grande que rompió el techo como si fuera papel. Fue uno de esos momentos que te paralizan el corazón y te dejan sin fuerzas las piernas. Una cosa es segura. Esta familia nunca volverá a mirar su techo de la misma manera. Y, sinceramente, nosotros tampoco. Número 3. El gigante de la carretera. En un tranquilo tramo de carretera en Brasil, los conductores se toparon con una imagen que podría detener a cualquiera. Una enorme anaconda se extendía imponente por la carretera. Con los coches acercándose, un grupo de lugareños decidió rápidamente intervenir y ayudar. Con una cuerda enrollada suavemente alrededor del cuello de la serpiente, comenzaron a guiar al enorme reptil hacia la seguridad de los arbustos cercanos. Y a pesar de su tamaño, la anaconda permaneció tranquila todo el tiempo. "No agresiva, no estresada". Poco a poco, el equipo logró guiarla de vuelta hacia la hierba, asegurándose de que cada parte de su largo cuerpo cruzara la barandilla sin problemas. Finalmente, una vez que la anaconda salió completamente del asfalto y quedó oculta entre la vegetación, retiraron la cuerda con cuidado. Número 2. El monstruo de la alcantarilla de Bonito, Brasil. En el tranquilo pueblo de Bonito, Brasil, los trabajadores de mantenimiento se acercaron a una alcantarilla esperando nada más que un trabajo rutinario. Pero en cuanto se levantó la tapa, todos se quedaron paralizados. Enroscada tranquilamente en la oscura abertura se encontraba una anaconda verde gigante, de casi 6 metros de largo, es decir, casi 20 pies. La serpiente descansaba allí como si hubiera reservado el lugar para una siesta. Sin silbidos, sin agresividad, ni siquiera un pestañeo. Solo una serpiente enorme y musculosa que se extendía bajo la ciudad como si fuera la dueña del lugar.
Los trabajadores llamaron rápidamente a las autoridades locales para que la reubicaran de forma segura. Pero esta anaconda tenía otros planes. Antes de que llegara la ayuda, el gentil gigante se desenrolló lentamente y desapareció en otro túnel, escabulléndose tan silenciosamente como había aparecido. Con suerte, encontró otro lugar tranquilo y sin interrupciones para descansar, lejos del tráfico, las herramientas o los trabajadores asustados. Número 1. El gigante amable. En su primer día en las profundidades del Amazonas, un equipo de expertos en vida silvestre recibió la bienvenida que solo la selva puede dar. Todavía estaban preparando sus cámaras, ajustando trípodes, revisando lentes, preparándose para una larga expedición, cuando de repente todo quedó en silencio. Allí, descansando a la orilla del río, había una enorme anaconda verde. Su cuerpo era grueso, pesado e inconfundiblemente regordete. El equipo se dio cuenta rápidamente de que acababa de tragarse un capibara, el roedor más grande de Sudamérica. La serpiente gigante no se mostró agresiva ni alarmada. Simplemente descansaba, observaba, digiriendo. Mientras el equipo la observaba desde una distancia prudencial, la anaconda comenzó a moverse. Un experto, que se encontraba hundido hasta las rodillas en el agua fangosa, contuvo la respiración mientras la enorme serpiente pasaba junto a él, lo suficientemente cerca como para tocarla, pero completamente desinteresada en todo lo que la rodeaba. El lodo era demasiado espeso para seguir a la serpiente, atrapándoles los pies como pegamento, así que solo pudieron observarla desaparecer lentamente entre los juncos. Por el tamaño de su vientre hinchado, una cosa estaba clara: este gentil gigante no estaba de caza. Simplemente buscaba un lugar tranquilo y escondido para digerir su enorme comida en paz.